Hello, ¿cómo están? Yo soy Angélica Villarreal y no saben el gusto que tengo de poder estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un story time de lo que fue mi accidente automovilístico, ya que ustedes me lo han pedido bastante y he tardado muchísimo en grabárselos. Así es que, pues sin más, quédense a ver y comencemos. Ok, sinceramente no sé por dónde empezar. Así es que, valga la redundancia, voy a empezar por el principio. Todo comienza el día 18 de julio, cuando tomé la peor decisión de mi vida. Este día empieza todo en la mañana. Una amiga me invita a ir a Valle. Fuimos a Valle, regresamos y ella me dice, oye, tiene un buen que pues tú y yo no estamos juntas, ¿por qué no vamos a tal lugar? Y pues nos las pasamos bien. De esas veces que uno no tenía ganas de ir. Algo en mí me decía, no vayas. Pero, no sé, o sea, no quise ser mala onda. Dije, voy, voy un rato. La idea era estar ahí un rato y venirnos a la casa y seguir aquí en la casa ella y yo. Total, nos vamos a este lugar. Yo iba manejando, íbamos en mi carro e íbamos las dos solas nada más. Estuvimos ahí un rato, la verdad nos la estábamos pasando bien, hasta que llegó un punto en el que yo ya no me sentí cómoda, el ambiente se empezó a poner muy feo. La verdad que si yo hubiera sabido el tipo de lugar al que íbamos, desde un inicio hubiera dicho que no, pero bueno, tomé esa mala decisión y digo, todos somos responsables de nuestros propios actos, entonces nadie más. Entonces yo tomé la decisión de ir, de quedarme y de salirme. No me sentía a gusto y dije, me voy. Ella se quiso quedar, así es que yo agarré mis cosas y me fui. En el camino yo me sentía bien para manejar. Cabe mencionar que yo soy de las personas que siempre cuido a mis amistades o sea, cuando estamos tomando o en una fiesta o que están en la casa, algo, yo siempre les digo como, no te vayas, no te expongas, deja tu carro, o si yo no tomo, yo me llevo tu carro, quédate a dormir, no sé, no, o sea, no me gusta arriesgar a las personas. Entonces, pues bueno, en esta ocasión yo decidí irme, me fui y yo manejaba muy rápido. Entonces venía en una como carreterita que ya es como para llegar a la casa. También estábamos súper lejos de mi casa, o sea, estaba como a media hora de mi casa. Y pues bueno, venía como esta tipo carretera y había una desviación en la que yo tenía que salir y se me estaba pasando, entonces me aventé y me di contra un muro de contención. O sea, literal, me frené en seco. O sea, yo venía como, no sé, 120 y me di con todo. En este momento del impacto y cuando veo el carro deshecho y me veo a mí bien, es como, ok, esto realmente pasó. O sea, no es un sueño, esto sí está pasando. En ese momento entré en shock. Yo estaba consciente, pero estaba súper nerviosa. Justamente me impactó y llegaron unas personas a auxiliarme. Esta pareja, yo le decía a él, por favor no te vayas, no me dejes sola. Yo tenía muchísimo miedo de quedarme ahí en medio de la nada. Era la 1:30 de la mañana, estaba oscuro, no había gente, estaba vacío. No sabía qué me estaba pasando, sabía que algo estaba pasando en mi cuerpo porque sentía que algo se me escurría por dentro. Yo no sé si eran los nervios, yo no sé si era la angustia o si era realmente que la sangre en mí se estaba escurriendo dentro de mí porque tuve hemorragia interna. Entonces, mi mayor miedo era quedarme sola. Yo le decía, no te vayas, y él se encargó de marcarle a mi novio. Yo le di su número, no sé cómo le hice para recordarlo, porque de verdad que yo pensaba y pensaba y no podía recordar su número. Y eso es que es de los pocos números que yo me sé y no podía. Total, él se encarga de hablarle a mi novio, llega, o sea, mi accidente fue en Toluca, en Metepec.
él estaba en Santa Fe y se hizo nada en llegar, o sea, 13 minutos y ya estaba aquí. Entonces, en cuanto él llega, yo la verdad tengo un lapso en el que no me acuerdo de nada. Lo último que recuerdo es a mí dándole el teléfono de mi novio y de ahí ya no me acuerdo de nada. No sé cómo bajé del carro, no sé cómo me subí a la ambulancia, no sé cómo llegué al hospital, pero vuelvo a tener la conciencia una vez que yo ya estoy en el hospital y que me están cortando la ropa. Es cuando dije, ok, esto sí pasó, o sea, no fue un sueño, sí es en serio, sí te accidentaste y sí estás en el hospital. Y pues bueno, en ese momento obviamente te hacen estudios de todo, te preguntan qué tienes. Yo traía un dolor horrible, el peor dolor que he tenido en mi vida, en el estómago y en la columna. O sea, no saben el nivel del dolor que yo tenía. Entonces, a mí no me importaba nada. Yo estaba en un grito y eso que yo soy súper aguantadora, no me quejo, no me gusta quejarme. O sea, a pesar de que me esté muriendo, yo aguanto. No tomo medicamentos, no nada. Entonces, a pesar del dolor, era tanto mi dolor que lo único que yo quería era que me quitaran el dolor. Entonces yo les decía a los doctores, por favor, dame algo para el dolor. Ponme lo que sea, ya no aguanto, cédenme, les decía. Me pusieron un parche de morfina, no me quitaba el dolor, no sé si qué medicamentos me hayan puesto, porque obviamente llegas y te ponen suero y te ponen mil cosas. Entonces, pues bueno, traía ese dolor súper feo. Desde ese momento me dijeron, tienes la columna fracturada. Yo me fracturé todas las lumbares. Me dolía tanto el estómago que me dijeron que había que abrir. En ese momento a mí me valió y fue como, si eso me va a quitar el dolor, por favor ya ábranme. Yo sé el nivel, o sea, cuando algo así te pasa, sé cómo te abren, porque a mi papá le pasó un accidente muy parecido al mío y a él le abrieron igual la panza y tiene una cicatriz enorme. Entonces yo sabía lo que me iban a hacer, yo sabía lo que me estaba pasando también. Y era tanto mi dolor que yo le dije, ya, por favor, al doctor, opéreme. En ese momento mi novio decide trasladarme de hospital. Y bueno, yo también todavía no les avisaba a mis papás. Yo no quería mortificarlos, así es que yo quería esperar a que fuera una hora prudente de la mañana para marcarles, no en plena madrugada. Entonces, pues bueno, me trasladan. Yo estaba en el Centro Médico de Toluca y me trasladan al ABC en Santa Fe. En el traslado yo les decía a los paramédicos que por favor la apuraran, que venía en un grito, o sea, yo de verdad me estaba muriendo del dolor. Y ¿saben qué me dicen? Es que no podemos poner las sirenas porque aquí dice que estás estable. Entonces pues no podemos hacerlo. Y yo, si no saben, yo tuve estallamiento de vísceras y estallamiento de vísceras es una de las principales causas de muerte y si no te la atienden rápido, te puedes morir. Entonces, pues bueno, negligencia, no sé si del hospital que me dejó salir porque también tú firmas un alta y es bajo tu responsabilidad que te estás yendo del hospital. Entonces, pues se les fue un cliente y fue como, pues vas bien. Entonces, o negligencia de los paramédicos, no sé. Pero bueno, veníamos súper despacio, yo venía en un grito, llego al otro hospital y qué cambio. O sea, luego me empezaron a dar medicamentos, luego me bajaron el dolor, cosa que en el otro hospital no pudieron. Acá no sé qué me pusieron que bajó muchísimo y una vez que bajó el dolor yo fui más consciente de lo que me estaba pasando porque me habían dicho tienes la columna fracturada, pero pues como yo podía mover mis piernas y todo, pues no le prestas como atención y tienes tanto dolor que te vale. Entonces yo venía en la ambulancia revolcándome del dolor. Una vez que yo llegué al hospital y que me dice el doctor, mamacita, tú no te puedes mover, un movimiento en falso y tú te quedas inválida. Esas fueron sus palabras. En ese momento fue como, ok, o sea, esto sí está muy grave, o sea, me voy a quedar inválida. No sé, no, sabía que algo me estaba pasando en el estómago, pero no sabíamos qué hasta que me abrieran. Llega el médico del estómago,
creo que es gastro el que me operó, médico, no sé la verdad, pero es súper buen doctor y súper lindo. Me dice, te voy a operar como si fueras mi hija. No te voy a abrir todavía la panza, voy a esperar y te voy a hacer una laparoscopía y esperemos que no haya necesidad de abrir. Si sí, pues voy a tener que abrirte, pero voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible. Entro a quirófano, ya para este momento yo ya les había avisado a mis papás, ellos ya habían llegado al hospital también y entré a quirófano como a las 8 de la mañana. Mi accidente fue 1:30 y entré a quirófano hasta las 8 de la mañana. Mi cirugía duró como 5 horas, salí y el doctor me dijo, pues efectivamente sí hubo que abrir, tenía hemorragia interna, o sea, muchísima, bueno, sangre adentro del estómago y tenía el intestino delgado, reventado. Así es que me tuvieron que cortar 30 centímetros de intestino. Por eso soy más delgada ahora. Salí con una sonda nasogástrica, que es una manguera que te entra por la nariz y te llega hasta el estómago. Es lo más incómodo que pueda haber. O sea, literal sientes cómo se te atora así en el estómago, te dan ganas como de vomitar. Hablas, te quedas ronco, o sea, de la garganta te está raspando todo el tiempo. Pero bueno, la traje varios días. Yo me acuerdo que todos los días yo le decía al doctor, ay doctor, ¿cuándo me va a quitar esta sonda? Mañana. Y así me trajo todos los días, mañana, mañana, hasta que me la quitó. Y pues ya yo bien feliz, todo iba como pues aparentemente bien. Empecé con dieta líquida, luego con dieta blanda y pues a mi intestino después se le ocurrió, le dieron ganas de paralizarse, así nada más. Entonces, pues obviamente fue muy difícil. Me tuvieron que volver a poner la sonda nasogástrica en vivo. Me la metían, o sea, me la metieron por la nariz. Cada que me la metían, yo volvía el estómago y tenía hacia alrededor de mi cama como a 10 doctores y a todos yo sentía que los bañaba. O sea, cuando yo terminé con una lagrimita así en los ojos y yo, perdón, creo que los bañé. O sea, ellos como, no, salimos ilesos. Pero bueno, es muy cómico y yo trato de contárselos pues lo más alegre posible, pero sí fue muy difícil. Esta cirugía puede llegar a un grado súper feo porque pues si el estómago no trabaja, pues ya no trabaja nada. Y con el estómago paralizado, lo que los doctores me decían es que ellos ya habían hecho todo lo médicamente posible, que ya no podían hacer más. Y en mi situación de estar en cama, de no poderme mover, yo no me podía ni siquiera sentar en la cama por mi columna. Desde ese momento yo traigo esta faja. O sea, esta faja la debo de traer todo el tiempo conmigo, solamente me la quito para dormir y para bañarme. Pero bueno, desde el día 1, de hecho entré a la cirugía con la faja. A la cirugía de mi estómago me pusieron la faja y con esta misma faja abierta, obviamente, pero me operaron el intestino. Entonces, pues bueno, se me empezó a complicar todo porque no me podía mover y mi intestino no trabajaba y los doctores me decían que ya no había nada que hacer. Entonces yo le decía al doctor, ¿qué puedo hacer yo en mi situación para ayudar? Me decía, no hay nada que hacer, estás haciendo todo lo que puedes hacer. Y yo, ¿cómo de que no? Y entonces agarrada de que unas botellas de agua y me ponía a hacer ejercicios así con los brazos, con las piernas, a moverlas lo más que podía como para ayudar a bombear sangre, a trabajar. Y no sé, yo siento que haciendo eso pues ayudas un poco a tu organismo a trabajar. Estuve así bastante rato sin comer, me tuvieron que dar alimento vía intravenosa, aquí tenía un catéter, de hecho todavía tengo aquí como las cicatrices. Bajé muchísimo de peso, me daban terapia también en cama porque pues no me podía mover. Era difícil el tema de no poderme mover de la cama porque no me podía ni siquiera sentar. Me la pasaba acostada
y solamente me giraban un poquito de lado porque tenía muchísimo dolor. Yo creo que también la actitud es una parte muy importante para la recuperación, ya que aunque a mí los doctores me decían que ya no podían hacer nada y que solo había que esperar, yo creo que también ese deseo de seguir adelante, de echarle ganas, yo odio la palabra de échale ganas, porque pues uno le está echando ganas, pero pues no más, ¿no? Yo le echaba ganas y mi intestino no trabajaba, o sea, es como, ¿qué hago? No puedo hacer más. Pero ese positivismo también ayuda muchísimo a la recuperación. Entonces yo siempre fui súper positiva a pesar de que pues me decían que no había mucho que me pudieran hacer. Poco a poco, con el paso de los días, empecé a mejorar, mi intestino empezó a trabajar. ¿Por qué se me paralizó el intestino? Puede que haya sido por los medicamentos tan fuertes que me daban para la columna, porque lo que hacen estos medicamentos es alentar todo el organismo y todo el tracto intestinal, todo lo alentan. Entonces, desde ese momento yo dije, bye, medicamentos fuertes. No los quise tomar, nunca después de ese día volví a tomar un medicamento porque me tenía miedo de que se me volviera a paralizar y todo lo que viví en ese proceso fue muy feo, entonces pues no lo quería volver a vivir. Así es que yo dije, me aguanto el dolor de mi columna, no me importa, pero no me den medicamentos. Entonces, pues bueno, los días fueron pasando, estuve 3 semanas en ese hospital y me trasladan al Hospital Ángeles Lomas, ahí me operaron de la columna, porque ahí estaba el médico que me iba a operar. Así es que llegué y bueno, pasaron unos días, se vino mi cirugía de columna, el día 9 de septiembre me operaron, la cirugía duró 8 horas aproximadamente y me pusieron 8 o 9 tornillos. Traigo ahí unas barras y unos tornillos en la columna. Aquí les voy a dejar una imagen para que vean cómo es que yo estoy reconstruida. Y pues bueno, después de la cirugía, obviamente la recuperación es súper dolorosa. Ya no sé qué era más doloroso. Si el dolor que yo traía desde el inicio del accidente, pues en el momento en que me pasó todo, o después de esta cirugía. No saben el dolor. Cualquier movimiento, o sea, literal, si me hacían así, me dolía la columna. Entonces me tenían que estar girando también cada 2 horas porque pues yo ya llevaba demasiado tiempo en cama. Yo estuve un mes en el hospital, en cama todo el tiempo sin poderme mover, sin poderme parar, sin poderme sentar siquiera. Entonces tuve que aprender a hacer del baño en pañal. En el hospital se te va el pudor, o sea, de verdad, ya no te importa. Y te sientes tan mal de otras cosas que es lo que menos te preocupa. Ah, también se me olvidaba decirles que me deshice el pie. Pero bueno, ese fue el menor de todos mis males, perdón. Ya hasta el final, o sea, ya que me aventé todo el mes en el hospital, logré salir del hospital caminando casi. Bueno, me dice el doctor, híjole, no había visto que te habías fracturado el pie. Entonces, pues no vas a poder caminar. Entonces, pues todo eso alentó todavía más mi proceso de recuperación. Pero bueno, ya ahorita ya estoy casi al 100 de mi pie. Me duele cuando camino, cuando lo muevo, todavía no tiene la misma movilidad que el otro, pero pues puedo caminar. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Después de ese mes aprendí tantas cosas, valoré tanto mi vida, valoré también tanto mis amistades. Dicen que en el hospital y en la cárcel conoces a tus amistades. Y sí, así fue efectivamente. Hubieron personas que no se volvieron a parar nunca. Esta amiga con la que yo estaba, literal, me abandonó en el hospital. Fue a verme el primer día y nunca más volvió. Esta y otras. Aprendes a valorar muchísimas cosas. Y más cuando son momentos tan difíciles. Yo ahorita les cuento esta historia tan con sus cosas cómicas, pero en esos momentos es muy difícil y con el miedo de no saber cómo vas a estar al día siguiente,
si te vas a mejorar, si estás empeorando, o más bien con el miedo de que sabes que estás empeorando y tienes que hacer algo para salir. Soy un milagro en vida, los doctores me lo han dicho y me lo han repetido muchísimas veces, porque desde el momento en el que yo tengo el accidente, estuve en el peor panorama o a punto de lo peor y nunca llegó. Como me dijo mi doctor de la columna, me dijo, tú estuviste así de dañar tu sistema nervioso y te pudiste haber quedado inválida. Entonces no saben yo cuánto valoro el poderme mover, el poder mover mis dedos, mis piernas, el poder caminar, el poder valerme por mí misma. Ahora lo valoro muchísimo. Entonces en el hospital aprendes tantas cosas. Y como les digo, fueron momentos difíciles que yo se los cuento ahorita y es un chiste. Pero para mí fue una experiencia de vida bastante grande. Ahora agradezco cada día. Entiendo el motivo del por qué y para qué estoy aquí. También es muy difícil verte todos los días al espejo, llena de cicatrices, y ver que tu cuerpo ha cambiado, pero para mí es el recordatorio todos los días que estoy viva y agradezco por eso. Al final, el cuerpo es lo de menos. Creo que lo importante también es lo que tenemos dentro, quiénes somos. Y pues como les digo, yo valoro muchísimo mi vida, agradezco todos los días. A veces nos creemos merecedores de todo cuando no es así, cuando cada día es un milagro. Tengo la oportunidad de abrazar a la gente que quiero, tengo la oportunidad de cambiar las cosas que no me gustaban, de cambiar mi vida y de mejorarla. Así es que no esperen a que algo así les suceda, valoren su vida, ámenla, porque es lo más bonito que tenemos. Y pues bueno, ya me puse sentimental, pero ese fue mi story time de mi mes, un mes completo en el hospital. La recuperación ha sido también muy difícil, muy lenta. Yo soy una persona súper activa y con esto me pausé, o sea, mi vida se detuvo y fue como a ver, Angélica, stop. Replantéate tu vida y vuelve a comenzar. Entonces, ahí voy poco a poco. Tengo dolor todo el tiempo, pero pues no queda más que aguantarse. Se supone que poco a poco voy a estar mejor. En 6 meses ya no debo de tener dolor, ya no debo de sentir la espalda rígida. Y en 1 año me dijo el doctor que ya estoy al 100, se podría decir. Y después, en 2 años, me tienen que volver a quitar todos los tornillos que me pusieron. Hay que retirarlos. Y pues bueno, pues echarle ganas. Odio esa palabra, pero no hay de otra. Así es que por algo pasan las cosas, por algo me dejaron aquí. Así es que, pues bueno, creo que ya les conté lo que fue la mayor parte de mi accidente y cómo ha sido mi recuperación. Pues bueno, con este video me despido el día de hoy. Espero que pues les haya llegado un poquito y que puedan valorar y cambiar sus vidas. Y pues yo me despido, así es que nos vemos a la próxima. Chao.